la frenología fue es una pseudociencia. De hecho, todavía hay personas que consideran que tiene cierta validez, que estudiaba el cerebro o el comportamiento de las personas y dividía las funciones o las características, personalidad, aptitudes de las personas de acuerdo a ciertas regiones de la cabeza. Y aquí podemos ver una cabeza que tiene muchas partes en las que vienen las diferentes características de la personalidad de un individuo, ¿no? Y pues quise poner esta imagen porque es una pseudociencia que muchos de ustedes tal vez ya hayan visto. Seguramente han visto alguna escena de alguna cabeza de este tipo con un montón de grafiquitos dibujados. Y pues bueno, es una excelente manera de presentar a las pseudociencias. Y bueno, como les comentaba, el objetivo es describir de forma general qué son las pseudociencias. Así que vamos a iniciar la plática comentando qué es una pseudociencia, cómo reconocer una pseudociencia. Por supuesto es importante que tengamos una educación científica para poder reconocer una pseudociencia, pero aquí vamos a revisar algunos de los elementos que pueden ayudarnos a prevenirnos ante este tipo de prácticas. Y bueno, ya a partir de esa revisión de lo que es una pseudociencia, vamos a revisar lo que son las pseudopsicologías. Las pseudopsicologías, pues son como ya lo he comentado varias veces, pero quiero hacer mucho hincapié en esto, son las prácticas psicológicas que pretenden hacerse pasar por ciencia, pero que no tienen los fundamentos de la ciencia. Ahora bien, no todas las prácticas que vamos a ver en esta charla son pseudopsicologías como tal. Algunas ni siquiera son pseudociencias, ¿no? Son prácticas que simplemente no tratan de hacerse pasar por ciencia, pero consideré que era importante mencionarlas porque están empezando a tener cada vez más relevancia en la vida de las personas en México, ¿no? Que son los casos que traté de revisar. Entonces, primero que nada, ¿qué es la psicología científica? Sin leer lo que dice ahí, ¿podrían algunos de ustedes tratarme de decir qué es la psicología? ¿Qué saben qué es la psicología de sus experiencias? Yo nada más es el estudio de la mente. El estudio de la mente. Y del comportamiento. ¿Alguno de ustedes quiere opinar? No importa, aunque sean cuestiones pues coloquiales, ¿no? Que hayan dicho, que es un psicólogo, ¿qué es la psicología? Lo que le han dicho sus amigos. ¿Cuándo le dicen a alguien que tiene que ir al psicólogo? Para ver sus problemas mentales, pues sería. Problemas mentales, ¿no? Entonces la imagen del psicólogo está asociada con la locura tal vez. No hay la psiquiatría. La psiquiatría, muy bien. Pues bueno, en términos generales la psicología no solamente se ocupa de la clínica, ¿no? La psicología tiene como aplicaciones en muchas áreas, es que eso es importante mencionarlo porque vamos a ver algunas de las ideas que se utilizan para otros ámbitos. La psicología tiene aplicación en la selección de personal, la psicología tiene aplicación en la clínica, la psicología tiene aplicación en la parte de desarrollo organizacional, ¿no? Cómo funcionan las organizaciones, cómo hacerlas funcionar mejor. Y en todos estos ámbitos hay diferentes psicologías que han tratado de explicar el comportamiento de las personas para hacerlo más efectivo para ciertos fines. Entonces, la psicología científica, así en términos llanos, es la ciencia que se encarga de estudiar el comportamiento y los procesos mentales del individuo. Habrá algunas personas que digan, no, pues es que sabes que los pensamientos es también una forma de comportarse, ¿no? Pero pues no vamos a entrar en detalles de ese tipo en este momento. Entonces, más adelante tal vez quieran hacerles a nuestros compañeros psicólogos, pero el método científico es el método por el cual vamos a estudiar el comportamiento de las personas. El método científico se compone de cuando menos 4 elementos. La observación. A partir de una observación se genera una hipótesis, es decir, se genera una suposición de por qué algo sucede de cierto modo. Después, lo ideal es diseñar un experimento por medio del cual nosotros podamos decir, ¿sabes qué? Mi suposición sobre el comportamiento es adecuada o no es adecuada. Entonces, después de eso, se deriva una conclusión. Mi hipótesis es correcta, mi hipótesis es incorrecta, y ya. Entonces, este proceso se debería de repetir en múltiples ocasiones. Se debe de hacer una hipótesis, se hace experimentación, se concluye, y eso hasta generar leyes. Las leyes deberían de operar de tal modo que nos permitan explicar en la mayor cantidad posible de situaciones un comportamiento. Entonces, una característica muy importante del método científico es la experimentación. Y bueno, la experimentación con metodología doble ciego es algo que se utiliza cada vez más en psicología.
Esta deriva de las prácticas pues, médicas. Ellos dividen grupos y realizan la investigación con lo que nosotros llamamos una variable. O sea, vamos a hacer que este sujeto haga tal cosa en tales condiciones y este sujeto lo haga en otras condiciones distintas. Y así descubrimos si se comporta de ese modo por tal o por cual razón. Entonces, toda la ciencia tiene este tipo de cuestiones. Es falseable, es decir, con falseable quiero decir que se puede comprobar nuestra suposición. Y a mí me gusta recordar mucho un ejemplo que decía un filósofo que estudiaba pues, la parte que tiene que ver con las ciencias, ¿no? Y él decía que si una persona llegara, estamos hablando de principios del siglo XX, no había telescopios tan desarrollados como los hay ahora, si alguien llegaba y decía, ¿sabes qué? Hay una tetera volando alrededor del Sol, ¿cómo puedes demostrar que es falso, no? Entonces, como yo no puedo demostrar que es verdadero o falso, pues da igual si supongo que no lo es o si lo es. Entonces, los científicos siempre tratan de plantearse situaciones que son falseables, situaciones que pueden ser probadas o que no son probadas. Por ejemplo, el alma. ¿Alguien puede probar que existe o no? Que existe o que no existe el alma de algún modo? ¿O se les ocurre a ustedes de alguna manera? Tal vez de maneras indirectas, tal vez no. Eso dependería de la forma de principio, de cómo concibamos o de qué manera veamos o pensemos que es el alma. Entonces, la ciencia también hace uso de análisis estadísticos, ¿no? Las matemáticas en el estudio de la psicología son muy importantes. Es importante también considerar que todas las ciencias tienen que tener cierto grado de consistencia con los demás áreas, ¿no? La psicología estudia pues, el comportamiento de las personas, pero también hay cuestiones biológicas. No sé si alguna vez hayan escuchado ustedes de que dicen en medios populares de comunicación que una persona se comporta así porque tiene tal gen, ¿no? El gen de la infidelidad, ¿no? El gen de tal cosa. Tal vez de una manera chusca de verlo, pero están tomando en consideración algo que ya es parte de la persona, ¿no? Desde el momento en que nace ya tiene una cierta característica biológica que de alguna manera posibilita o predetermina a la persona para que se comporte de cierto modo. Básicamente serían como ejemplos que quisiera relevar, que quisiera comentar, ¿no? Entonces, algo que tiene que quedar claro en este caso es que no todo es miel sobre hojuelas en la psicología, ¿no? No estamos bailando en círculos agarrados de las manos pensando que todos los que hacen psicología científica están en lo correcto. En realidad, hay algunas discusiones en lo que es la psicología científica, pero es importante tener en cuenta que, pese a que hay discusiones, hay un cierto grado de acuerdo. Y es lo que vamos a ver en las pseudociencias. Siempre hay métodos de investigación en la psicología científica, como lo vimos, estadística, experimentación, observación, hipótesis. Se hacen teorías que después se ponen a prueba y siempre hay algo que le podemos llamar un trasfondo epistemológico. Rápidamente, la epistemología es la disciplina en la filosofía que estudia lo que es el cómo aprendemos, cómo podemos obtener un conocimiento así muy abstracto, que es el conocimiento en sí mismo. Entonces, generalmente hay un trasfondo epistemológico, ¿no? Hay una idea de cómo se puede obtener un conocimiento verdadero o falso. Y la ciencia considera que la manera de obtener ese conocimiento verdadero o falso es a través de la experimentación y del método científico, a grandes rasgos. Entonces, vamos a llegar al tema importante, ¿no? Ya que explicamos brevemente la ciencia, ¿qué es la pseudociencia, ¿no? Y yo quise tomar este ejemplo de un psicólogo que describe, que dice que la diferencia entre ciencia y pseudociencia es como la diferencia entre el día y la noche. El hecho de que no hay una frontera indistinguible entre el día y la noche no significa que nosotros no podamos diferenciar entre qué es la noche y qué es el día. O sea, la diferencia entre una ciencia y una pseudociencia a veces es muy, muy extraña, ¿no? No nos podemos percatar de ella fácilmente, pero sí sabemos distinguir cuando ya están en cierto momento de la observación de una pseudociencia, sabemos distinguir que no es una ciencia. No sé si estoy siendo claro, si tengan dudas. Entonces, algunos filósofos de la ciencia han querido llamar o han querido dar una lista sobre lo que son las pseudociencias para facilitar la comprensión y han generado esto que se conoce como el síndrome pseudocientífico. Entonces, el síndrome pseudocientífico se compone de 10 elementos, ¿no? La mayor parte de las pseudociencias tienden a generar hipótesis, o sea, suposiciones sobre lo que es un hecho que la inmunizan
O sea, cuando uno está inmunizado, está vacunado contra algo, ¿no? Entonces la inmunizan contra la argumentación ante la falsación. Como les comentaba hace rato, ¿no? Si llegara un pseudocientífico y me dijera, hay una tetera volando alrededor del Sol, pero es demasiado pequeña para verla con un telescopio, no la podemos detectar con ningún sistema, entonces esa pseudociencia está inmunizada, ¿no? No puedo probar que es verdadero o falso. Y bueno, otra característica de las pseudociencias es que no hay casi autocorrección, ¿no? Generalmente estas disciplinas no someten a experimentación sus suposiciones, no hipotetizan de más, y casi toda la investigación que hay alrededor de estas disciplinas es para confirmar lo que ya llevan diciendo, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Hice una investigación y me di cuenta que todas las teteras flotan en gravedad, podrían girar alrededor del Sol en este ángulo, ¿no? Pues ya me di cuenta que todas las teteras van a hacer este comportamiento, ¿no? Y se generan una serie de investigaciones al respecto de esas confirmaciones. Entonces, será igual este mismo punto, ¿no? Un énfasis en la confirmación más que en la refutación. Importante en la ciencia, y es muy importante que lo recalquemos, que siempre hay una serie de revisiones que hacen los grupos de investigación para decidir, ¿sabes qué? Tu hipótesis me gusta, vamos a ponerla a prueba, ¿no? Entonces, vamos a tratar de tirarla. ¿Qué experimentos podemos hacer para demostrar que es falsa, ¿no? Y de esa manera se sigue mejorando la teoría para hacerla que explique más situaciones reales, en más situaciones tenga efectividad para explicar un fenómeno. Entonces, generalmente este tipo de personas que divulgan las pseudociencias tienden a poner lo que es la carga de la prueba en los escépticos. Los escépticos vendríamos a ser nosotros que estamos discutiendo este tema, ¿no? Nosotros desconfiamos de lo que dice una persona y entonces el pseudocientífico, a ver, demuéstrame que no flota alrededor de Sol la tetera, ¿no? ¿Cómo puedes demostrarme que no? Si no me lo puedes demostrar, entonces yo estoy en lo cierto. Esa sería una forma en que estas personas podrían defender su teoría ante la crítica de otros. Entonces, este tipo de investigaciones también dan demasiada importancia a la evidencia anecdótica o los testimonios. Y lo veíamos en la charla pasada, los que no estuvieron, se los voy a comentar rápidamente. En la charla pasada veíamos que muchos de los productos milagro que venden en la tele, por ejemplo, para bajar de peso, ¿no? Que toma esto sin dejar de comer, en 5 días ya perdiste 10 kilos, ¿no? Y ponen a una señora que da su anécdota, ¿no? ¿Sabes que a mí me funcionó? ¿Sabes que a mí me funcionó? Y rara vez citan a una investigación o a un organismo científico para decir, se han hecho tal cantidad de investigaciones y demostramos que sí, la medicación tiene efectos, ¿no? Es más fácil para ellos poner, y creo que así funcionamos muchos de nosotros, alguien nos recomienda algo, pues nosotros le hacemos caso, ¿no? Antes de revisar, ¿no? ¿Sabes qué? Este asunto me funcionó a mí bastante bien, me funcionó ir con esta persona que me hizo la limpia, ¿no? Yo me sentí mucho mejor, entonces te recomiendo que vayas, ¿no? Pero bueno, la forma de operar de una ciencia no es de ese modo, ¿no? Vamos a basarnos más bien en las evidencias de muchísimos casos, de situaciones controladas que nos permitan tener una visión objetiva de la situación. Entonces, la revisión por pares, este tipo de disciplinas evitan esta revisión por pares. La revisión por pares es cuando uno como investigador presenta una investigación ante un comité, ¿no? Y entonces el comité evalúa, ¿sabes qué? La forma en que estás haciendo la investigación no es bien hecha, ¿no? Yo creo que este otro fenómeno puede explicar la situación mejor que este, ¿no? Se somete a la investigación a prueba y entonces te dicen, no, ¿sabes qué? Hay que corregirlo, ¿no? Entonces un grupo de expertos dice si es adecuada o no la investigación, y todas las investigaciones tienen que pasar por este escrutinio para poder pasar a la siguiente fase en muchas ocasiones, ¿no? Antes de que se realicen inclusive. Entonces, este tipo de disciplinas también le dan, o hay una ausencia en la parte de la conectividad. Entonces, hace un momento comentábamos precisamente que el cúmulo de conocimientos científicos tiene que tener cuestiones que compartir. Entonces, si yo como científico digo, ¿no? ¿Saben qué? La gravedad opera de este modo, ¿no? Es la fuerza que atrae a dos cuerpos que tienen una cierta cantidad de peso, ¿no? Pero llega una persona y me dice, no, ¿sabes qué? La gravedad opera de otro modo, ¿no? La gravedad es repulsiva, ¿no? La gravedad es repulsiva y hace que los objetos se alejen cuando tienen cierta cantidad de peso más, ¿no? Y nuestros dos conocimientos no pueden convivir juntos, ¿no? Muchas pseudociencias caen en ese error y permiten que haya conocimientos contradictorios que operen simultáneamente, ¿no? Entonces eso también es una indicación de que
de que estamos tratando con una pseudociencia. Por eso es importante recalcar que la educación científica es muy importante para evadir todo esto. Muy bien. Entonces, otra cosa que hacen muy comúnmente, y lo vamos a ver con mucho cuidado cuando veamos lo que es el psicoanálisis, más adelante que vamos a tratar ese tema, es que utilizan palabras muy complicadas, ¿no?, para explicarnos lo que nos quieren decir, ¿no? Entonces, entre más complicado es la cosa, pues nosotros nos vamos a sentir como que no estamos entendiendo, y si no entendemos, pues que igual tiene razón la persona, ¿no? Y es cuando ya nos damos cuenta de que ya estamos en este tipo de prácticas, ¿no? El método científico es complicado, ¿no? Las investigaciones en muchas áreas específicas son complicadas, pero no usan lenguaje rebuscado, ¿no? Entonces es importante ser lo más comunicativo con lo que acabamos de descubrir posible. Y muchas pseudociencias lo evitan, ¿no? Trabajando con palabras complicadas, palabras ambiguas. Lo vamos a ver más adelante con ejemplos concretos en las disciplinas que revisemos. Entonces, como lo decíamos hace rato, ¿no?, hay una ausencia de fronteras en la forma en que una hipótesis o una teoría se sostiene o no. Entonces, por ejemplo, la homeopatía, esta cuestión de comerse chuchitos para sentirse mejor o para curar males, dice que el agua tiene memoria. Y esto es cierto, ¿no? El agua tiene una especie de memoria, metafórica o verdadera, no lo sé. Tiene una memoria, y esta memoria le permite memorizar precisamente estos pequeños trazos de medicamento que se le ponen, ¿no? Se disuelven en grandes porciones, los memoriza y ya. Pero ¿qué tal si esa agua homeopática viene de las cañerías? ¿Qué clase de memorias va a tener esa agua, no? Preguntémosle a un homeópata para ver si nos puede responder, ¿no? Porque la memoria del agua no debería dejar de operar en ciertas circunstancias y en otras, ¿no? ¿Qué tal si la memoria tiene trazos de veneno, ¿no? La memoria, el agua podría recordar el veneno, ¿no? Podría ser perjudicial. ¿En qué momento la memoria funciona y la memoria no funciona del agua? Sería una pregunta que podríamos plantearle a los homeópatas. La homeopatía la estamos considerando desde esta perspectiva como una pseudociencia. Entonces, puse esta imagen porque precisamente tratamos de ordenar todo ese cúmulo de ideas para reconocer a la disciplina, ¿no?, a las disciplinas pseudocientíficas. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta para abordar el tema de la pseudociencia? Tal vez hubiera sido lo correcto revisarlo al principio, pero en los cursos que se imparten sobre estas temáticas, que son impartidos por psicólogos, se dan algunas recomendaciones importantes, ¿no? Porque después de todo este tipo de creencias, son creencias que nosotros como personas tenemos a veces muy arraigadas por nuestra educación, por nuestros familiares que nos educaron desde muy jóvenes para creer de un determinado modo, y nos es difícil contrariarlo, ¿no? Entonces, yo pensando en que algunos de ustedes quieran llevar este conocimiento o quieran discutir estas ideas con familiares o con amigos, pensé que era importante que revisáramos qué recomendaciones se les puede dar para que ustedes tampoco se conflictúen y tampoco conflictúen y eviten discusiones con personas o conocidos. Entonces, es muy importante tener en cuenta que las pseudociencias cumplen una importante función motivacional. Entonces, yo no sé si alguno de ustedes crea, por ejemplo, en las vidas pasadas, ¿no? Eso podría ser perjudicial. Si ustedes creen en las vidas pasadas y alguien llega y te dice, ¿sabes qué? Es que no es cierto, no hay vidas pasadas, ¿no? Y te dice, es que es tal cosa, tales personas dicen que no, hay tales pruebas de que no hay vidas pasadas. A veces nos ponemos a la defensiva porque nos empiezan a cuestionar. Entonces, tratemos de recordar siempre que estas creencias, y toda clase de creencias en general, tienen una función motivacional que hay que tener en cuenta antes de cuestionar a las otras personas. Entonces, algo importante también es aprender a distinguir entre aceleraciones psicológicas y creencias metafísicas. Entonces, hay que tener aquí bien claro algo, ¿no? Nosotros no podemos demostrar tal vez que existe o no el alma, pero no vamos a discutir porque existe o no, vamos a tratar de operar con lo que conocemos, con lo que podemos comprobar, ¿no? Con los hechos que podemos verificar, y a partir de eso vamos a tratar de teorizar. Entonces, como científicos, lo ideal es tratar de evitar este tipo de creencias metafísicas que no pueden ser comprobadas, que están más allá de lo físico, para así evitarnos problemas de que se puede o no se puede comprobar. Entonces, si bien las diferencias entre las pseudociencias y las ciencias no son claras, como se dijo anteriormente, ¿no?, son como el día y la noche, entonces no significa que sean arbitrarias o subjetivas. O sea, no son porque ahora se me ocurrió que una ciencia y una pseudociencia se diferencian por esto o por esto, sino que hay una serie de criterios que hay que tener en cuenta. Entonces es importante como escépticos
que mantengamos nuestra mente abierta, pero no demasiado, o no tanto que nuestro cerebro, o para que nuestro cerebro se salga de nuestras cabezas, ¿no? Es una especie de broma, ¿no? Porque es importante que estemos conscientes de que tal vez haya cosas que no comprendemos y que no conocemos, ¿no? Que las hay todo el tiempo, pero siempre hay que tener una visión crítica de los hechos y tratar de indagar un poco más, tratar de ser escépticos. Entonces, algo más que hay que distinguir es que hay una diferencia entre lo que es el escepticismo filosófico y el escepticismo metodológico. Ser escéptico significa descreer de lo que nos dicen, pero investigar a la vez, no descreer de todo lo que nos dicen sin ningún fundamento. Entonces, el escepticismo filosófico significaría escudriñar la realidad tratando de diferenciar entre lo que es falso y lo que es verdadero, ¿no? Yo puedo decir que nuestro visitante trae una playera morada y ella puede decir que trae una playera roja. Podemos distinguir, ¿no? Podemos distinguir, hacemos un consenso y decimos trae una playera morada, ¿no? Ella no está en lo correcto. Eso sería una forma de discernir entre lo falso y lo verdadero. Pero negar la posibilidad del conocimiento sería decir es que es imposible decir si trae una playera morada o roja, ¿no? Eso es subjetivo, ¿no? Para él es roja y para él es morada. Eso es negar la posibilidad de conocimiento y eso es el escepticismo metodológico. Algunas pseudociencias niegan la posibilidad de conocimiento. Algunas pseudociencias parten del hecho o del supuesto de que no se puede saber nada, de que todo es subjetivo, de que todo depende del observador. Entonces, esta no es la forma en que la ciencia debe operar. Entonces vamos a entrar al mundo de las pseudopsicologías. Primero que nada, quise dividir los temas de acuerdo a dos grandes grupos, ¿no? Las que están en la onda de lo New Age, finales de los 60, ¿no? Saliendo de la situación del movimiento hippie, empiezan a llegar muchas ideas a algunos países sobre el budismo, sobre la meditación, sobre el uso de sustancias estimulantes, ¿no? Para alcanzar altos grados de conciencia, ¿no? Entonces, todas estas cosas están en la onda New Age y hay muchas escuelas o muchas disciplinas pseudopsicológicas que se ubican en este movimiento. Hay un libro muy interesante que consulté, que le recomiendo bastante, es del caricaturista Rius, que se llama Sectas y habla precisamente de muchos grupos religiosos y pseudo-religiosos que funcionan dentro de la New Age, y él define el New Age precisamente como un movimiento pseudo-religioso que nace en los años 60, no es muy claro, ¿no? Pero él mismo lo dice al principio, es algo difícil de definir. Entonces, algunas psicologías o algunas pseudopsicologías que se encuentran dentro de esta movilización o movimiento son las terapias holísticas, la psicología holística, el análisis transaccional, las constelaciones familiares, que ya comentaba, ahorita las vamos a revisar, y bueno, la psicología transpersonal. Vamos a revisar algunas de estas, algunas no las vamos a alcanzar a revisar porque pues, es un tema muy extenso y pues, no vamos a poder revisar todas las psicologías que se practican en México. Entonces, este tipo de disciplinas, así a grandes rasgos, lo que son las psicologías New Age, tienen la característica de que todo se puede relacionar con todo, ¿no? Entonces, una persona como la mayoría de mexicanos que crecemos en un hogar católico o cristiano, tenemos la idea de que pues, el alma es inmaterial, el alma cuando morimos va al cielo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces llegan las ideas budistas o ideas hinduistas y me dicen, ¿sabes qué? Hay una reencarnación, ¿no? Y a ver cómo está eso, ¿no? ¿Cómo pueden existir esas dos ideas contrarias en una misma práctica, ¿no? Si me dicen que esta práctica de dar vueltas en círculos alrededor de esa cosa me va a ayudar a sentirme mejor porque me hace contactar con mis antepasados primigenios, no puede entrar en consonancia con la idea católica que yo podría tener sobre que el alma es inmaterial y cuando muero se va al cielo, ¿no? Entonces ahí permite que se mezcle todo con todo, y no solo en el aspecto religioso, sino también en el aspecto científico. Entonces esto es muy importante porque podemos revisar y regresar a los criterios que ya veíamos anteriormente dentro de las pseudociencias y podemos ver que este tipo de disciplinas permiten cosas que son contrarias, ¿no? Que son contradictorias. Este tipo de cosas también pues, se relacionan mucho con las ideas de las medicinas alternativas, ¿no? Reiki, homeopatía, acupuntura, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este tipo de tratamientos que dan estas personas que
que practican esto generalmente van combinados de, no sé, psicología transpersonal, reiki, homeopatía, meditación, y todo esto lo van mezclando, ¿no? Y de pronto pues, se llegan a contradecir, pero pues al final ellos dicen que funciona, ¿no? Pero bueno, también se da mucho lo que son las ceremonias chamánicas, la creencia en vidas anteriores, la astrología, ¿no? La influencia, la idea de que los astros los astros influyen en nuestro comportamiento de algún modo, ¿no? La parapsicología, que vendría a ser la creencia en fantasmas, ¿no? En la existencia de apariciones, ¿no? Y bueno, la creencia en lo paranormal o en lo metafísico, ¿no? La idea de que podemos hablar con familiares muertos, la idea de que ellos nos van a orientar en nuestros problemas. Y bueno, vamos a ver un poco más de eso más adelante. Entonces, bueno, ya llegando al tema de las constelaciones familiares, pues las constelaciones familiares fueron creadas, digamos, o traídas a Occidente por Bert Hellinger, el señor de la fotografía. Él fue un sacerdote alemán que pues fue invitado a realizar algunas expediciones por el mundo, y en unas expediciones llegó a África y conoció a los Zulus. Los Zulus le dijeron que bueno, las familias estaban relacionadas por una especie de energía que hacía que sus miembros se relacionaran profundamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, si mis antepasados rechazaron a mi tía por X o por Y, pues mi hija probablemente esté pagando por ese rechazo, ¿no? Entonces, de alguna manera hay que aliviar esas relaciones familiares o esas relaciones energéticas familiares para que yo me cure, para que mi hija se cure, ¿no? Y bueno, a los alrededores de aquí precisamente se vende mucho, se comercia mucho con esta idea. De hecho, también lo comentamos la semana pasada, es bastante curioso que inclusive lo quieren hacer con mascotas. Yo no sé, ya no me dio tiempo de investigar cómo lo hacen con mascotas, si no hay como un árbol genealógico de las mascotas. Pero bueno, entonces, según esta perspectiva, la mayoría, o cuando menos un gran número de los problemas de los individuos, incluyendo enfermedades como cáncer o malestares simples como depresiones, ¿no?, pueden o son debidos en su mayor medida a estas relaciones familiares que fueron afectadas en el pasado de la persona. Muy bien. Pues bueno, como comentaba, ¿no?, energías que relacionan familiares lejanos que tal vez no se conocieron, pero que de alguna manera están afectándome, ¿no? Entonces, si uno prende la televisión en estos días, le pone algún canal y me empieza a ver que promocionan estas ideas, ¿no?, empezamos a ver lo dudoso que parece ya visto así como más concreto, ¿no? Entonces, aquí tenemos un diagrama de cómo funcionan las constelaciones familiares, ¿no?, cómo se comercian, cómo venden la idea de lo que ellos hacen, ¿no? Entonces podemos ver a una persona afectada por las adicciones, el divorcio, el aborto, la infidelidad de miembros de su familia en el pasado, la muerte de los seres queridos, ¿no? Algunas de estas cosas nos pueden afectar directamente, no vayamos a negarlo, ¿no? Si muere un familiar cercano puede afectarnos de algún modo, pero pues, si muere un bisabuelo o tatarabuelo que nunca conocimos, yo creo que difícilmente nos va a afectar, ¿no? Y tal vez sea innecesario recurrir a la idea de que hay una energía que no podemos ver, que no podemos concebir, que nos esté conectando con esa persona. Entonces, aquí hay una promoción de estas personas de constelaciones familiares en donde dice, ¿no?, estoy unido a mis ancestros por los cielos invisibles de la gran alma familiar. Entonces podemos ver el uso de algunos conceptos, algunos que no son claros, ¿no? ¿A qué se refiere con los cielos invisibles, ¿no? El alma familiar, ¿qué es el alma familiar, ¿no? ¿Hay un alma individual y hay un alma familiar? No es claro, ¿no? Tal vez sea solo una especie de mini poema, ¿no?, para vender la idea. Entonces, ¿qué crítica se le puede hacer a la perspectiva que presentan las constelaciones familiares? Primero que nada, Hellinger, cuando fue increpado sobre cuál es el sustento de sus ideas, dijo que, pues saben que no hay manera de estudiar científicamente las energías, ¿no? Entonces podemos regresar al principio y revisar, ¿no?, que los pseudocientíficos tienden a hacer esto, que es decir, ¿sabes qué? Esto es infalseable, ¿no? No se puede comprobar que es cierto, no se puede comprobar que es falso. Hellinger dijo que no se pueden estudiar las energías. Pero yo le preguntaría, ¿no?, a los que practican esta disciplina, y creo que es importante que nos lo preguntemos también si queremos o se nos ocurriera recurrir a estas prácticas, ¿no? Si no se pueden estudiar las energías, no se pueden revisar o estudiar los resultados de esas intervenciones, no habría mejoras en nuestra vida diaria después de ese tipo de cosas. Y creo que en ese aspecto no hay ninguna, o hay más bien escasas pruebas de que se pueda, o de que este tipo de terapias tengan resultados efectivos.
en comparación con otras posturas psicológicas que vamos a ver más adelante. Entonces, de nuevo, otro indicador de que es una pseudociencia es que pone demasiado énfasis en la confirmación. Lo que dice arriba es precisamente una evidencia de eso, ¿no? Pues no se puede comprobar, entonces es cierto, ¿no? ¿Y por qué es cierto? Porque me lo dijeron los Zulus. Y como son una civilización ancestral que tiene 2000 años de experiencia tratando problemas, seguramente están en lo correcto, ¿no? Pero eso es más bien dudoso, porque pues seguramente tienen otro tipo de prácticas que no son tan efectivas y que llevan 2000 años haciendo, pero que por no ser sistemáticos no han podido mejorar, ¿no? Y tal vez esta sea una de esas prácticas que fue heredada, ¿no? Entonces, el siguiente tema que revisaremos es la psicología transpersonal y la hipnosis regresiva, ¿no? Esta idea está dentro de lo que es el movimiento New Age o Nueva Era, precisamente porque se sostiene la creencia de que hay vidas pasadas y de que a través de la hipnosis, esa práctica donde nos hacían ver un péndulo girando, nos iban a hacer entrar en una especie de trance hipnótico que nos iba a permitir recordar situaciones pasadas y traumas infantiles que después iban a resultar en que yo, una vez que exprese mis traumas infantiles, iba a ser de nuevo feliz, ¿no? Este tipo de ideas fueron desarrolladas, o la psicología transpersonal retomó estas ideas sobre la hipnosis y bueno, desarrollaron esta perspectiva, ¿no? Aquí quisiera hacer un paréntesis diciendo que uno de los creadores de esta psicología transpersonal es Abraham Maslow, este personaje que aparece aquí. Abraham Maslow fue el que, digamos, fundó o teorizó lo que algunos tal vez ya conocerán, lo que es la pirámide de las necesidades básicas, que sostiene que primero están necesidades alimenticias, por ejemplo, necesidades personales, afectivas, y hasta arriba está lo que es la autorrealización. Entonces, este personaje también estuvo involucrado en la psicología transpersonal. Una vez que desarrollara el humanismo, dijo, pues voy a llevar mis ideas más adelante y vamos a ocuparnos de aquellas ideas que la psicología contemporánea no está revisando. Entonces, como la psicología contemporánea está atorada en los temas de la conducta, está atorada en los temas del inconsciente, con el psicoanálisis, que vamos a ver muy brevemente más adelante, pues nosotros vamos a ocupar de las experiencias metafísicas, ¿no? De esas experiencias espirituales que tienen los monjes o que tienen los monjes budistas cuando tratan de alcanzar la iluminación, o que las personas dicen haber hablado con Dios y todo esto, ¿no? Eso es lícito, ¿no? Es lícito estudiar este tipo de experiencias, es hasta encomiable. Entonces lo que vamos a revisar ahora es por qué esta aproximación es tan cuestionada al abordar esta clase de creencias. Entonces, como una práctica terapéutica o una práctica de mejora o de apoyo psicológico a la persona, el objetivo de esta psicología transpersonal es que los seres humanos trasciendan y se identifiquen con una conciencia mayor. Estuve buscando alguna definición que aclarase qué se refiere con trascender e identificarse con una conciencia mayor, pero no la hay, y precisamente es el punto de partida para una de las críticas que se realizan. Y es que este tipo de disciplinas hace uso de conceptos religiosos o místicos. Entonces, este tipo de ideas de autorrealizarse no es claramente explicitada, por lo cual es difícil definir cuándo nos estamos autorrealizando. Entonces, es importante tener claro que la psicología científica siempre trata de operacionalizar sus conceptos. Con operacionalizar me refiero a que defina en qué momento te estás comportando de cierto modo, ¿no? Haga una definición escrita de cuándo estás alcanzando cierto fin, en el caso de las conductas que son satisfactorias para un fin, ¿no? Entonces, por ejemplo, si una persona o una mujer quiere dejar de tener relaciones con su pareja, pues vamos a decir que una conducta que quiere operacionalizar es dejar de llamarle por teléfono, ¿no? Entonces ya está bien definido que no quiere hablarle por teléfono más para evitar contactar con él, ¿no? Para evitar regresar con él. Un ejemplo muy chusco, ¿no? Tal vez. Pero este tipo de disciplinas no operacionalizan esta clase de conductas, ¿no? Por lo cual es más bien dudoso qué significa la autorrealización. No hay definiciones claras de qué es la autorrealización. Además de eso, la disciplina hace uso de conceptos religiosos o místicos. Entonces,
como veíamos más atrás, es desde las ciencias no es lo ideal mezclar conceptos metafísicos o conceptos religiosos al momento de estudiar un fenómeno, porque son conceptos que no se pueden comprobar. Entonces es mejor recurrir a lo que sí podemos comprobar, lo que sí podemos falsear para realizar pues una teoría. Además, otras disciplinas como la física, la biología, o partidarios de la física y la biología más bien, les han dicho, pues sabes qué, tú no estás hablando bien de la conciencia, ¿no? Tú no estás hablando bien de este tipo de situación biológica, ¿no? Tus explicaciones no son adecuadas. Además de que sus planteamientos como disciplina no coinciden con el edificio de conocimientos científicos. No los vamos a detener a fondo a revisarlo porque pues, es muy extenso el asunto y pues todavía faltan algunas disciplinas más por revisar.